Sí, bien. Bueno, les estaba comentando, nos volvemos a situar en el documento del siglo XVI que les refería. Les decía que en él se describe una lujosa encuadernación con unos registros o marcapáginas asimismo lujosos. Se menciona también unos curiosos cierres, unos cierres también convertidos en artes suntuarias, unos cierres estructurados en torno a los escudos Zúñiga. Y en último término se menciona la condición de Álvaro de Zúñiga como prior de la Orden de San Juan. Es decir, estamos hablando de un objeto exquisito, perfectamente encuadrable en la política del regalo artístico de la época. Un regalo individualizado a través fundamentalmente de los emblemas heráldicos, los emblemas de la institución sanjuanista y los emblemas del linaje Zúñiga. Un libro lujoso, exquisito, que no obstante, en cuanto a materialidad, en cuanto a suntuosidad y en cuanto a temática, coincide y era muy parecido a numerosos encargos librarios de la época, como visualizamos en imágenes del imaginario artístico de la época, tal y como les he puesto aquí en estas imágenes, donde se ve ese carácter absolutamente exquisito hacia la cultura libraria. Les tengo que apostillar un elemento importante. Ese libro exquisito no se conserva o, en la mejor de las fortunas, no sabemos dónde está localizado. Pero todos esos elementos me parecían un buen punto de partida, porque las circunstancias que ocurren en ese libro, comitancia priorial, simbiosis con el imaginario artístico de la época, azarosa historia y olvido de su factura, realmente son aplicables en un sentido más amplio a las manifestaciones artísticas vinculadas a las órdenes militares. Manifestaciones artísticas que realmente sobre las que existe una confusa memoria. Y esa confusa memoria sobre esas manifestaciones artísticas estriban en varias circunstancias. La primera de ellas, como axioma fundamental, la inexistencia de un arte específico de órdenes militares. Esa afirmación ha sido resaltada por los distintos investigadores del tema. Eso significa que las construcciones vinculadas a estos monjes guerreros se aclimatan perfectamente a las condiciones geográficas de las zonas donde se asientan, al momento cronológico donde se construyen, sin prácticamente ninguna seña distintiva o particularizada de identidad. Lo que podemos encontrar en las mismas son inscripciones, emblemas heráldicos de esas instituciones que se convirtieron en decoración arquitectónica de las mismas. Tal y como vemos en este edificio de San Cristóbal, este edificio salmantino, donde el emblema sanjuanista figura en un canecillo de la iglesia, o como aparece en estos restos de una capilla fúnebre, donde, como ven, el emblema sanjuanista comparte protagonismo con el del linaje nobiliario. Son señas de identidad, pero realmente no nos permiten individualizar este arte de órdenes militares. A esa circunstancia tenemos que añadir otro elemento, y es la propia evolución interna de las órdenes. En época moderna, la mayor parte de los comendadores tenían el cargo con un carácter honorífico. La mayor parte de los comendadores practicaban el absentismo, es decir, prácticamente no iban a sus terrenos, y eso acabó determinando una pérdida de prerrogativas. Eso coincidió con unos concejos cada vez más engrandecidos que pleitearon continuamente derechos y responsabilidades a las órdenes. Les he traído un caso.
El caso nos sitúa en un pueblo zamorano, el pueblo de Fuentelapeña. Sabemos que en Fuentelapeña existió un pequeño edificio románico, un edificio ya datado en los primeros años del siglo XIII, probablemente realizado en cantería románica. La inmediación de ese edificio al río de la Guareña y una mala canalización del mismo determinó que ese edificio en el siglo XVI amenazara ruina, prácticamente se destruyera. Hubo que construir un nuevo edificio, el edificio actualmente conservado de notables dimensiones, pero eso dio lugar a un enorme pleito, enorme en el sentido de largo, un pleito entre la Orden del Hospital y el concejo de Fuentelapeña sobre la financiación, sobre quién iba a costear el mismo. Al final se resolvió un acuerdo, y es que la Orden hiciera un pago anual solo mientras durase la construcción de la nueva iglesia. Y el elemento es muy importante, el elemento temporal, porque cuando la construcción terminara, terminaban también los derechos, las prerrogativas de la Orden, con lo cual encontramos una aminoración de su presencia. Esas circunstancias históricas acabaron determinando, como les pongo ahí en la presentación, la desaparición de núcleos territoriales, la desaparición de ermitas, de hospitales, es decir, acabó minando ese patrimonio que fue cuantitativamente muy importante. Tenemos que seguir ahondando en esta decadencia patrimonial. Y hubo también otro acontecimiento muy interesante. En el siglo XIX se consideraba que las parroquias existentes eran numerosas. Isabel II autorizó la supresión de varias de esas parroquias. Esa medida afectó drásticamente al patrimonio de las órdenes. Y les pongo un ejemplo concreto. En la ciudad de Toro nos encontramos con que la iglesia de Santa Marina se agregó a la iglesia del Sepulcro. ¿Y eso qué significó? Terminó significando la desaparición, la ruina de este edificio, de un emblemático edificio que tenemos ya documentado en el siglo XII y que jugó un papel muy importante en el desarrollo comercial de esta ciudad zamorana. A esas circunstancias tenemos que unir la consabida y tan traída desamortización. La desamortización especialmente afectó al patrimonio civil muy importante de la Orden, a un patrimonio civil codificado en molinos, paneras y sobre todo palacios, casas de la encomienda. Tenemos datadas la venta de muchas casas de la encomienda que se vendieron en unas fechas tardías, es decir, cuando el mercado estaba ya saturado, con lo cual se consiguieron muy pingües beneficios. Pero ese elemento también significó un deterioro en este patrimonio. A esas circunstancias tenemos que añadir otras coyunturales de las propias órdenes y consistentes en la pérdida de documentación. Y esa pérdida de documentación especialmente fue grave en el archivo o los archivos de la Orden del Hospital. La Orden del Hospital tuvo sus archivos en una iglesia que todos ustedes conocerán perfectamente, en la iglesia de Santa María de Horta. La inmediación de esta iglesia al río Duero determinó que en varias ocasiones el archivo se inundara y al inundarse se perdió parte de la documentación. El otro foco documental importante de la Orden estuvo en Consuegra, en la provincia de Toledo. Consuegra, sin embargo, lo que sufrió fueron los efectos de la invasión francesa. Sufrió su archivo un importante incendio y les he traído aquí una noticia curiosa, pero también dramática en sí mismo, donde se nos dice que los papeles del archivo andaron por las calles de la villa y solo un pastelero consiguió reunir algunos de ellos. Imagínense las pérdidas generadas por esta circunstancia. Producida toda esa deconstrucción del patrimonio, que es lo que hemos heredado, tenemos que recomponerlo, tenemos que significar
¿Con qué tipo de herramientas contamos para intentar visualizar y evocar un patrimonio que ciertamente y cuantitativamente fue muy importante? Y las herramientas de análisis con las que tenemos o con las que hemos contado son diversas. Las primeras herramientas consisten o radican fundamentalmente en la propia documentación de estas órdenes, en los llamados libros de visitas y libros de mejoramientos. Un libro de visitas, básicamente, es un libro de inspección periódica. Cada X años, unos visitadores acudían a las encomiendas y dejaban por escrito la enumeración de sus bienes artísticos y algo muy importante, los describían. Imagínense la importancia de estos textos para la historia del arte. Y les he puesto algunos ejemplos al respecto. Algunos de esos libros de visitas, de modo ciertamente excepcional, pero interesante, contienen no tanto dibujos como croquis artísticos, croquis que de diferentes obras, tanto arquitectónicas como de mobiliario, que se convierten en un interesante valor. Aquí tienen, en esta imagen, el croquis de un retablo, del retablo que adorna la pequeña iglesia románica de Vadillo, situado también en la provincia de Zamora. Junto con estos croquis, en este caso, este croquis corresponde o coincide con un ejemplo y con una realidad conservada. Pero es que también tenemos la inversa, croquis que corresponden a obras no conservadas. Y les he traído un ejemplo un poco alejado geográficamente, pero interesante. Corresponde a una bóveda y a unos sepulcros existentes en el conventual Calatrava, de Calatrava la Nueva, en Ciudad Real. Fíjense en la parte inferior, donde tenemos que el sepulcro concebido como una especie de recortable infantil, de forma muy burda. Pero gracias a las modernas técnicas informáticas, a programas de reconstrucción y a programas 3D, podemos dar volumen a esas imágenes, podemos dar volumen y podemos recrear visualmente ese patrimonio. Pero como les decía, básicamente los libros de visitas lo que tienen son descripciones y esas descripciones han permitido levantar plantas, levantar alzados, en las mismas circunstancias que les señalaba, es decir, de edificios conservados y de edificios no conservados. Y les he traído otros dos ejemplos. Fíjense, en este caso, las visitas de la Orden de Santiago son las mejores, las más descriptivas, con diferencia con respecto a todas las órdenes militares, y esos libros de visitas le permitieron a la profesora Ruiz Mateo levantar plantas y alzados de edificios palatinos santiaguistas. En este caso el edificio se conserva, pero fíjense en este otro caso, solo conservamos la torre. Gracias a la descripción del libro de visitas podemos reconstruir, podemos contextualizar esta torre en un contexto más amplio. Sin embargo, esos libros de visitas, fundamentales, básicos, tienen sus propias particularidades. En primer lugar, no son libros de historia del arte, es decir, raramente encontramos términos artísticos, raramente encontramos juicios de valor, y son textos de carácter selectivo, es decir, no describen todo lo que hubo en su momento, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, este sepulcro, perfectamente datado como una obra del siglo XV, vinculado a la realidad patrimonial de las órdenes, no aparece en ningún caso mencionado en los libros de visitas. Esas circunstancias tenemos que tenerlas en cuenta para valorar los mismos. Junto con esos libros, y debido también a las peculiaridades de los mismos, tenemos que acudir a otro tipo de información, heterogénea, diversa, pero que puntualmente nos puede dar también datos o nos puede dar paradigmas. Por ejemplo, entre esa documentación
Destacamos los llamados libros de apeos. Como ustedes saben, los apeadores son agrimensores, es decir, básicamente lo que se dedican es a medir las tierras, las distintas propiedades, en este caso, de las órdenes militares. Eso afectó también al patrimonio artístico. ¿Por qué? Porque, desde luego, un apeador lo que no nos va a hacer es describir un interior de un edificio, pero sí nos lo puede medir. Y al medirlo, esas medidas aparecen visualmente o textualmente recogidas y, como en algunos casos, como en el que les he puesto, pueden incluir pequeños croquis, siempre insisto, la palabra croquis más que dibujos, que intentan evocar una realidad completa de este patrimonio de las órdenes militares. Otro tipo de documentación muy interesante son los pleitos. Pleitos normalmente vinculados a cuestiones de carácter económico. Tenemos recogido un pleito muy atractivo, muy tedioso, muy largo, vinculado a un edificio que probablemente ustedes conocen, a la Iglesia del Sepulcro de Toro. En el siglo XVI, varios miembros de la familia humana pleitearon con la orden por una casuística muy concreta, una serie de casas que la familia tenía inmediatas, totalmente colocadas, casi insertas en la cabecera del sepulcro. La orden se quejó agriamente porque era tal la medianía que incluso la iglesia carecía de iluminación. El pleito duró largo tiempo y el pleito se resolvió negativamente a favor de la orden, de tal modo que 3 siglos después, como vemos en este grabado de Parcerisa, todavía vemos que las casas colindaban con la cabecera del sepulcro, algo que coexiste y se mantiene en la actualidad, algo que ciertamente dificulta la contemplación de este edificio toresano, pero algo que en definitiva tiene una esencia medieval, porque no siempre los templos medievales se contemplaban aislados, a veces estaban rodeados de diferentes tipos de edificaciones. El grabado que les indicaba de Parcerisa nos sitúa en otro tipo de fuentes, en una serie de fuentes textuales o gráficas no emanadas directamente de las órdenes militares, sino con una casuística totalmente diversa, pero que arrojan información sobre este patrimonio. Entre ese tipo de documentación no privativa de las órdenes ocupan un lugar absolutamente estelar las vistas de ciudades de Antón van de Vingaerde. Antón van de Vingaerde fue un flamenco que, por encargo de Felipe II, en el siglo XVI, realizó las vistas de las ciudades más importantes del reino. Fundamental en estas vistas era plantear una visión genérica, global de la ciudad, pero también el punto de vista alto con el que realiza las imágenes determina que nos podamos acercar a detalles muy particulares del urbanismo e inclusive de la topografía templaria. Les he traído un ejemplo que seguro que todos ustedes reconocen. Todos reconocemos la silueta de las agujas de la Catedral de Burgos, para que vean el verismo, el papel evocador de acuerdo de estas vistas. La vista de Burgos, accidentalmente, totalmente de modo accidental, dejó en primer término esta curiosa edificación. Una edificación hoy inserta en el plano urbano de Burgos, pero que formó parte del patrimonio de las órdenes. La iglesia de San Pedro y San Felices. Curiosamente, como ven ahí, la iglesia estaba aditada o acompañada de un torreón del que hoy no queda ningún vestigio, torreón que, a través de fuentes documentales, sabemos que fue una primitiva residencia comendataria. Es decir, estas vistas también evocan un patrimonio en absoluto conservado. Les he traído un ejemplo que les resultará más cercano, la vista que Vingaerde realizó de Toro. En esa vista encontramos la evocación
de la iglesia parroquial de San Juan de los Gascos, edificio que hoy no se conserva y cuya única imagen aparece en esta vista. Encontramos también la silueta del sepulcro de Toro, pero una silueta aditada con unos pórticos laterales que desaparecieron a finales del siglo XVI, luego, por lo tanto, también nos da elementos interesantes, y esa vista de toro se contempla con la imagen de la Vega, y al hablar de la zona de la Vega, nos encontramos con la ermita de Nuestra Señora de la Vega, pero la ermita de Nuestra Señora de la Vega se conserva exclusivamente su templo parroquial. A través de fuentes documentales sabemos que esa ermita estuvo completada con un claustro, con unas edificaciones anejas, que en el siglo XVII ya estaban arruinadas y cuya topografía, fíjense, evocamos a través de estas vistas del flamenco Vingaerde. Podemos continuar rastreando este tipo de información y en este tipo de fuentes heterogéneas nos encontramos con diferentes informaciones de carácter urbanístico o topográfico. Por ejemplo, uno de los elementos más atractivos son las relaciones topográficas de Tomás López. Relaciones topográficas realizadas en el siglo XVIII que incluyen sucintos croquis, sucintas imágenes, pero que tienen un valor añadido. Por ejemplo, en esas relaciones topográficas ubicamos antiguos emporios urbanos, antiguos emporios territoriales, que en el siglo XVIII ya eran despoblados y que desde luego en el siglo XX hemos perdido totalmente su referencia. Luego encontramos un elemento interesante de información. También en esas relaciones topográficas encontramos croquis vinculados a emblemas heráldicos, a siluetas de edificios, todos ellos desaparecidos, por lo cual, a pesar de lo burdo, de la torpeza de los mismos, son elementos atractivos a tener en cuenta porque nos acercan a la intrahistoria de estos edificios. Con un valor más específico, encontramos o tenemos las vistas de ciudades de Coello. Coello realizó unas vistas de ciudades en el siglo XIX con una particularidad interesante. Esas ciudades del siglo XIX eran ciudades netamente medievales, es decir, antes de la eclosión industrial que determinó la ruina de sus recintos amurallados y la pérdida de un importante patrimonio. A través de esas vistas de ciudades podemos contextualizar o ubicar importantes edificios. Fíjense, por ejemplo, que en un detalle agrandado de ese plano de Salamanca encontramos cómo muchas de estas iglesias priorizaban o centralizaban recintos o plazas urbanas y tenemos también en esas imágenes o en estos planos de Coello la ubicación de edificios hoy no conservados, como esa capilla hospital del Cristo de la Misericordia. A esos elementos tenemos que mencionar unos grabados de notable veracidad. Los grabados que Parcerisa incluyó en la colección Recuerdos y Bellezas de España. Recuerden que la colección Recuerdos y Bellezas de España surge en pleno romanticismo, surge en plena evocación de lo nacional y eso va a determinar que en esa colección encontremos numerosas imágenes del pasado medieval. Imágenes como esta, tan cercana para ustedes, como la relativa a la iglesia de la Magdalena de Zamora. Claro, si cotejamos ese grabado con una imagen actual de la misma, comprobamos un aserto muy importante, el verismo de los grabados, un verismo que adquiere una especial entidad cuando esos grabados evocan realidades prácticamente desaparecidas, por lo que podemos encontrar o podemos otorgarle un importante grado de verosimilitud. Terminamos con ese recorrido por esas herramientas de análisis, situándonos ya en un contexto mucho más actual.
con el contexto que nos habla de la restauración y la puesta en valor de diferentes iglesias que, azarosamente, algunas de ellas formaron parte del patrimonio de las órdenes militares. Esas restauraciones y puestas en valor de edificios diversos como Santa María de Toro, San Andrés del Olmo o San Juan del Fresno no solo han permitido la conservación de la edilicia, sino que han sacado a la luz diferentes ciclos de pintura mural. Ciclos de pintura mural escasamente mencionados en las fuentes documentales, ciclos de pintura mural que es cierto que no están definidos por una enorme calidad, pero donde nos encontramos una variedad temática que todavía es o debe ser objeto de estudio. De tal modo, en la iglesia de Santa María la Vega de Toro encontramos diferentes representaciones de carácter militar o caballeresco que parecen evocar el protagonismo de ese templo en diferentes sucesos regios, o la iglesia de San Fresno el Viejo de Valladolid ha aparecido este curioso ciclo mural, fíjense, de temática cristológica y de temática vinculada con el propio fundador de la orden, con la figura de San Juan, muy burdas en cuanto a ejecución, lo cual a veces nos puede despistar, porque fíjense que esas pinturas se han datado en el siglo XV, con lo cual es interesante también tenerlo en cuenta porque en muchas ocasiones estamos hablando de talleres locales que nos hacen retrasar notablemente la cronología. Pero en esas pinturas aparecen unas figuras curiosas, unas figuras ataviadas con unos hábitos largos que podemos interpretar con bastante verosimilitud con caballeros sanjuanistas. Y esto sí es excepcional dentro de este patrimonio de las órdenes. Y precisamente con esas figuras nos vamos a quedar porque vamos a poner nombre propio a ese patrimonio hospitalario, a ese patrimonio de órdenes militares que vamos a concretar acercándonos a la realidad o a las posesiones que la Orden del Hospital tuvo en una de sus plataformas territoriales más cohesionadas, en la plataforma de la Guareña. Con una certeza, las características aplicables a esa plataforma territorial son totalmente extensibles al patrimonio artístico de las órdenes militares, porque los principios que operaron fueron muy parecidos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta son las fechas de asentamiento de esas instituciones. Instituciones que tienen sus primeras dádivas y posesiones en los primeros años del siglo XII. Desde tempranas fechas de ese siglo empiezan a recibir donaciones vinculadas a la realeza, o donaciones protagonizadas por distintos nobles, o donaciones inclusive protagonizadas por personal eclesiástico. Donaciones que determinaron que la Orden del Hospital acabara siendo la propietaria de importantes terrenos. Terrenos situados o propiedades situadas en una proporción más rebajada en núcleos urbanos, pero sobre todo propiedades y terrenos situados en núcleos fronterizos escasamente articulados, escasamente poblados. Luego, por lo tanto, misión de estas instituciones, misión de la Orden del Hospital, fue la articulación espacial de esos espacios. ¿Y cómo se consiguió esa articulación espacial? Sobre todo, o entre otras cosas, a través de la financiación y de la construcción de diferentes edificios. Eso nos lleva a una pregunta. ¿No reciben ningún tipo de posesiones? ¿No recibieron ningún tipo de propiedades artísticas? Sí, recibieron algunas, pero escasas. Pero es importante matizar que algunas sí recibieron. Lo que ocurre es que prácticamente de esa herencia recibida apenas tenemos vestigios.
Apenas tenemos vestigios artísticos, tenemos vestigios arqueológicos o tenemos vestigios toponímicos o tenemos vestigios filológicos. Fíjense, entre esos vestigios está la propia toponimia de las ciudades. Muchas de esas ciudades están organizadas, organizan su nombre en torno a la raíz castro, castrillo, castronuño, castrodeza, indicando de acuerdo un primitivo hábitat poblacional. Encontramos también particulares toponimias, como la de Paradinas. Paradinas, que significa paredes ruinosas. Luego también nos está evocando un antiguo reducto poblacional. Y finalmente encontramos también que en esas donaciones se entregaron a las órdenes, o en este caso al hospital, algunas iglesias, de la que se nos habla que tenían cementerio y pila bautismal, es decir, tenían feligresía, con lo cual había un cierto reducto poblacional, y encontramos también la cita o la dádiva de templos antiguos a los que se denomina basílicas. Uno de los ejemplos más interesantes al respecto es la llamada Basílica de la Bóveda de Toro, edificio que se dona a la orden en unas fechas muy tempranas, en 1116. Donación sumamente interesante porque está hablando o nos habla del papel regulador que ejerció la localidad de la Bóveda en esos momentos. De la ciudad de la Bóveda o del término de la Bóveda, fíjense, dependían todos esos términos que tienen señalados con las flechas, términos que con el tiempo acabaron convirtiéndose en encomiendas independientes, pero que en un momento primigenio dependían todos de esa Basílica de la Bóveda. No nos quedan vestigios de la misma, pero tenemos esa razón y esa base documental que nos sitúa en una realidad interesante. ¿Qué heredan también? Heredan edificios de otras religiones, heredan sinagogas y heredan también mezquitas. Sinagogas y mezquitas que reconvierten y transforman y otorgan otro uso. Tampoco tenemos ejemplos de este pasado arqueológico o de este pasado artístico, pero les he traído un ejemplo conservado en otro ámbito territorial. Fíjense, en Toledo, donde tenemos que en 1183 los hospitalarios reciben una mezquita de moros que ellos transforman en iglesia con el aditamento de un pequeño ábside. Es decir, fue una práctica frecuente la reconversión de este tipo de edificios. Pero básicamente a lo que se enfrentan es a territorios fronterizos. Básicamente a lo que se enfrentan es a territorios no articulados. Luego, por lo tanto, básicamente estas órdenes o la orden del hospital lo que va a hacer es promover el alzado de nuevas construcciones. De construcciones de carácter heterogéneo, porque dentro de la escasa conservación de este patrimonio, lo que más ha conservado es un patrimonio religioso, pero en absoluto las órdenes solo construyen un patrimonio religioso. Como tienen en ese esquema, construyeron edificios religiosos, iglesias y un buen número de ermitas, construyen también edificaciones de carácter económico, absolutamente fundamentales para el mantenimiento de estas encomiendas, construyen también hospitales, algo absolutamente genuino al espíritu hospitalario de la Orden de San Juan de Jerusalén, y construyen también palacios, es decir, construcciones multifuncionales que permiten articular una población. Tenemos algunos ejemplos significativos al respecto. Ejemplos que nos sitúan, fíjense, en ese mapa, en esa plataforma territorial de la que les he hablado. Esa plataforma territorial totalmente cohesionada que acabó articulando la orden que les he mencionado. Y en esa plataforma territorial les he mencionado un ejemplo, el ejemplo de Fresno el Viejo. En 1116
se entrega ese término a la Orden del Hospital. Y se dice claramente dos cosas. Está en la frontera y no tiene iglesia parroquial. Es decir, compitió a la Orden la estructuración de toda esa población. La construcción de una iglesia parroquial, pero también de esos heterogéneos edificios que les he mencionado. Fortalezas, casas, hospitales, arquitectura económica e inclusive circuitos amurallados. Circuitos amurallados que normalmente eran obras de tapial y que eso ha determinado su no conservación. Pero fíjense que en el urbanismo de estas poblaciones lo encontramos perfectamente mencionado. El ejemplo de Fresno es extensible a otro tipo de poblaciones, como la población de Paradinas, donada en 1113 a la Orden y también en lugar fronterizo, y sin templo parroquial. Luego compitió a la Orden la construcción de estas construcciones. Eso nos sitúa en una cronología que nos lleva básicamente entre el siglo XII y XIII, la Orden tuvo que fomentar el alzado de un número importante de construcciones donde, como les señalo ahí, imperó básicamente las mismas coordenadas. Construcciones de pequeño tamaño, construcciones donde lo que impera es una simplicidad de volúmenes, construcciones donde lo ornamental no es un elemento muy importante en las mismas, es decir, donde impera la rapidez constructiva. Construcciones donde a lo más que podemos considerar es que itinerantes talleres trabajaron en diferentes construcciones vinculadas a la Orden del Hospital y por eso encontramos similitudes formales o estéticas de acuerdo entre esas construcciones. Pero claro, hablar de construcciones masivamente construidas en el siglo XII y XIII, ¿qué significa? Que masivamente a nivel de arquitectura religiosa la mayor parte de esas construcciones van a estar o estuvieron vinculadas a la estética románica bien construida en piedra, bien construida en ladrillo. Y eso lo podemos cotejar perfectamente en este plano que les he señalado aquí, donde si nos situamos en la ciudad de Zamora, encontramos cómo la Orden del Hospital tuvo dos importantes iglesias vinculadas a la encomienda de Zamora y Maldemimbre, vinculadas a esa estética románica y realizadas en cantería románica. Sin embargo, si nos situamos en la zona de Toro y sus limítrofes, nos encontramos que lo que se empleó básicamente fue la albañilería románica, en unas construcciones también básicamente de pequeñas dimensiones, con un ábside semicircular o a veces testeros rectos, con un repertorio formal muy habitual o prácticamente bastante seriado. Y también nos encontramos, de acuerdo, como propiedades o realizados por la propia Orden, edificios que alternan los dos modos constructivos, como el edificio ya varias veces citado, de Fresno el Viejo, que empezó su cimentación en piedra, pero la continuó en ladrillo. ¿Qué es lo que nos dicen las fuentes documentales? Que sobre todo lo que se buscaba era una agilidad y una rapidez constructiva. Este tipo de alternancia de piedra y ladrillo no fue excepcional en Fresno el Viejo. Parece que los edificios desaparecidos de Castro Nuño o muy modificados de Paradinas también tuvieron esta alternancia, y lo importante es que eso no fue algo privativo, de acuerdo, de los edificios hospitalarios. El profesor Valdés Fernández ha demostrado cómo hubo otros ejemplos, en Sahagún, por ejemplo, donde hubo también esa alternancia. Es decir, no hay originalidad, no hay un arte específico de estas órdenes, y eso ha determinado, como les decía en un principio, que la memoria inicial de este patrimonio se perdiera. Eso determina también algo interesante,
que otras órdenes militares que construyeron en unas fechas muy parecidas emplearon similares resortes estéticos. Y eso lo tenemos permanente y muy evidente en la Orden del Sepulcro. ¿Por qué nos acercamos a la Orden del Sepulcro? Porque a finales del siglo XV fue decretado que los bienes de la Orden del Sepulcro o que la Orden del Sepulcro tenía en Castilla se incrementaran o se incorporaran a la Orden del Hospital. De tal modo que tenemos como ese patrimonio se incrementó o acrecentó con esas posesiones. ¿Y con qué nos encontramos? Con que la Orden del Sepulcro inicialmente tuvo también propiedades en Zamora, como esta Iglesia del Sepulcro. Iglesia del Sepulcro que se aclimata a esa estética de cantería románica. Edificaciones del sepulcro que plantean como originalidad básicamente la advocación, la dedicación al sepulcro, porque topográficamente y mantienen ese carácter de edificios de 1 o 3 naves con cabecera recta o cabecera semicircular. Es decir, el templo del sepulcro, la Orden del Sepulcro tuvo contadas edificaciones de planteamiento circular, edificaciones de carácter circular que evocaban el sepulcro de Jerusalén, pero eso no fue la cualidad genérica de la Orden. La cualidad genérica de la Orden es esta que les señalo con el edificio del sepulcro o con el edificio de la Ribera de la Torre, también antiguo bien sepulcrista, que se incorpora al hospital, pero fíjense si los comparamos con antiguos bienes sanjuanistas, no hay diferencia estética entre los mismos. Y no hay diferencia estética porque sus momentos cronológicos son muy parecidos y se aclimatan a estos símiles o a estas circunstancias que ya les he mencionado. Termino acercándome a este patrimonio religioso, significando que, como antes les mencionaba, en época moderna esas construcciones religiosas sufrieron importantes modificaciones, a veces radicales transformaciones, como ocurre con Fuente la Peña, pero a veces significativas modificaciones. La iglesia de Fresno el Viejo sufrió una interesante alteración en el siglo XVIII. Y es curioso, porque el maestro que realiza esa restauración en el siglo XVIII, que fíjense, altera las cubiertas, recrece los pilares, nos plantea una de las descripciones más interesantes y más bonitas de este antiguo edificio medieval. Un maestro que en su restauración nos dejó vestigios de esa primitiva fisonomía medieval, de tal forma que, a pesar de su restauración, a través de sus vestigios y a través de su testimonio en el siglo XVIII, podemos acercarnos a esta primitiva factura. Otros edificios sufrieron también importantes restauraciones, pero sin evitar y sin obviar radicalmente esa huella medieval. El mencionado caso del sepulcro de Toro es una buena prueba de ello. A medida que vamos avanzando en cronología, vamos cotejando cómo ese antiguo edificio, muy importante dentro del organigrama sepulcrista, fue alterando y fue modificando su claustro, el claustro limítrofe, fue modificando y fue alterando y posteriormente eliminando esos pórticos delanteros que visualizábamos, recuerden, a través de esa vista de Vingaerde, pero que hoy han desaparecido. Y en el siglo XVI su topografía interna se alteró. Y se alteró porque unos maestros, albañiles, modificaron su primitiva división y recrearon y cambiaron totalmente la división interna con unas arcuaciones sensiblemente más grandes que buscaban esta unificación espacial más propia del siglo XVI, pero que, como ven en esas imágenes, no acaban eliminando el pasado medieval de este patrimonio. Luego, por lo tanto,
hubo modificaciones agresivas, pero hubo modificaciones que todavía nos permiten o nos dejan una huella de acuerdo de este patrimonio. Hasta ahora de lo que les he hablado es de un patrimonio más homogéneo, de un patrimonio común, de un patrimonio que no destaca conforme a un entorno circundante. Pero dentro de las actuaciones de la Orden podemos hablar de alguna cierta especificidad de alguna de estas actuaciones. Especificidad normalmente vinculada ¿a quién? A importantes comendadores, a importantes figuras dentro del organigrama de estas instituciones. Figuras comendatarias o figuras priorales que actúan efectivamente como importantes cargos dentro de las órdenes, sí, pero también como nobles, como miembros de diferentes linajes nobiliarios, miembros de linajes nobiliarios que, en cierto sentido, van a querer dejar memoria y algún rastro de su presencia o de su personalidad. Y esto particularmente nos lleva a otros capítulos dentro del arte de las órdenes militares. Nos lleva al capítulo de la arquitectura civil, escasamente conservada, pero importante en su momento, y nos lleva también al capítulo de lo funerario, de lo fúnebre, del que tenemos algunos vestigios artísticos. Como les he señalado antes, toda encomienda o toda población vinculada a las órdenes militares tuvo que tener su templo parroquial, pero también otro tipo de edificaciones. Edificaciones que atendían a unas necesidades residenciales, a unas necesidades económicas y a unas necesidades representativas, porque el comendador era una dignidad, ¿de acuerdo? Y, como tal, organizaba y centralizaba diferentes ceremonias. La arquitectura o la tipología que define estas necesidades, estas múltiples necesidades, fue la llamada Casa de la Encomienda. La denominación de Casa de la Encomienda es una denominación privativa de las órdenes militares, pero nos ocurre lo mismo que lo que hemos mencionado en arquitectura religiosa. Bajo esa denominación no hay una tipología especial, no hay un planteamiento estético diferente, no. La Casa de la Encomienda se adecúa perfectamente a los parámetros de la arquitectura residencial de la Edad Media. Y como tal, esa Casa de la Encomienda va a sufrir la misma evolución que la arquitectura residencial de la Edad Media. Es decir, va a evolucionar básicamente de un carácter fortificado, del castillo, de la fortaleza, al palacio más inserto en el propio núcleo urbano. Tenemos pocos ejemplos al respecto, pero sabemos que, evidentemente, si la mayor parte de las posesiones de las órdenes militares estuvieron en zonas fronterizas, en zonas escasamente articuladas, es fácilmente deducible cuál fue el tipo de edificación residencial que promovieron: los castillos, las fortalezas. Pero hablar de castillos y fortalezas tenemos que incluir una matización interesante. Hubo fortalezas de grandes dimensiones realizadas en cantería, pero también hubo torres, hubo castillos de pequeñas dimensiones realizados en tapial y ladrillo, es decir, de diferente materialidad, diferentes tipologías que codificaron este panorama. Hubo fortalezas, hablar de la Orden del Hospital es hablar de una fortaleza tan señera como la fortaleza de Consuegra, en Toledo, del que les hablaba, que es o que fue casa prioral de la Orden. Afortunadamente se conserva, pero es que una fortaleza de parecida intensidad existió en la localidad de Castronuño, y eso nos sitúa en la plataforma de la Guareña. Claro, ¿cuándo fue destruida la fortaleza de Castronuño? En época de los Reyes Católicos. Fernando el Católico mandó asolar y destruir piedra a piedra esta fortificación.
La fortaleza de Castronuño tuvo unas amplias dimensiones, tuvo un recinto amurallado ciertamente importante, pero la fortaleza de Castronuño también nos sitúa en un marco muy específico vinculado a la Orden del Hospital. Sabemos que el asentamiento de la Orden tuvo una estrecha relación con un acontecimiento histórico, con el testamento de Alfonso VII de 1157, donde separa Castilla y León. Significativamente, las fortalezas y las propiedades vinculadas a la Orden del Hospital van a actuar, van a definir la frontera de esa separación en el ámbito leonés. De tal modo que, fíjense, en este plano que he reconstruido, en esta evocación topográfica, vemos cómo las fortalezas más notables están o estuvieron en esa primitiva línea defensiva. Fíjense en la parte superior, la ubicación de Castronuño. Junto a estas fortalezas importantes existieron también otro tipo de fortificaciones de menores dimensiones, de las que tenemos recuerdo a través básicamente de su toponimia, denominaciones como o poblaciones como Torrecilla de la Orden o como Garda o Porta, que evocan una parte de esta topografía de las fortalezas, pero que ocupó o que desempeñó un capítulo importante en este panorama. A eso tienen que sumar una segunda línea defensiva situada o estructurada en torno al río Guareña, donde ven, ahí evocamos y situamos la población mencionada de la Bóveda, donde nos dicen las fuentes que existió un pequeño castillejo. Es decir, vinculados a la Orden del Hospital existieron un importante número de fortalezas, de elementos defensivos, de los que prácticamente no nos queda ningún vestigio, pero que ejercieron un papel significativo y muy importante en la Castilla medieval. El siguiente paso evolutivo de esta arquitectura residencial fue la transformación de estas fortalezas. El abandono sensible o prácticamente generalizado de las mismas y el traslado de las residencias comendatarias ya a pleno casco urbano. En la población de Castronuño lo tenemos perfectamente documentado. Destruido la fortaleza, una nueva autoridad sanjuanista, en este caso Diego Toledo, va a construir su arquitectura residencial ¿dónde? En pleno casco urbano. Una arquitectura residencial significada de acuerdo a través de varios elementos. En primer lugar, esta nueva arquitectura residencial recibe diferentes denominaciones o sinónimos en la documentación. Es mencionada o referida como casas buenas, casas grandes, casas principales, casas palacio, es decir, denominaciones todas ellas que ¿de qué nos hablan? De un especial carácter de estas construcciones, de una especial dimensiones en las mismas. Dimensiones que se estructuran conforme a la tipología de la arquitectura doméstica de la zona en torno básicamente a dos tipos de formulaciones. La arquitectura o la casa en torno a un patio central o la arquitectura de formato macizo con un patio posterior, un patio que desempeñó varios tipos de funciones. Importante señalar que en esas viviendas encontramos ciertas particularidades, como la presencia de oratorios, la presencia de capillas, el carácter lúdico de algunas estancias o, como veíamos antes, la definición de unas fachadas, vuelvo a la imagen anterior, de unas fachadas donde una parte muy importante era la heráldica. ¿Heráldica de quién? Heráldica de la institución de esas órdenes militares, de esos monjes guerreros, como vemos en la cruz sanjuanista colocada o cincelada en la parte superior, pero heráldica vinculada básicamente ¿a quién? Al comendador o al prior encargado de la construcción de la misma. Con lo cual,
Ahí lo que nos encontramos es con una interesante referencia personalista. Casas de las que tenemos documentadas o de las que sabemos que existieron también o que fueron importantes los jardines, igual que en la arquitectura palaciega de la época. Jardines donde ocurrieron diferentes ceremonias representativas, jardines donde existieron diferentes elementos de carácter arquitectónico y en la localidad zamorana de Villaescusa, hoy solo evocada, de acuerdo con una casa de la encomienda, solo evocada hoy a través de este emblema heráldico, sabemos que existió una notable casa de la encomienda con unos interesantes jardines convertidos en espacio lúdico y en espacio representativo. Pero como ven, que de esta arquitectura residencial básicamente haya quedado solo estos recuerdos heráldicos no aminora un pasado importante. Recuerden que esta arquitectura comendataria, esta arquitectura residencial, fue especialmente susceptible de los daños desamortizadores y en gran medida se procedió a su venta en el proceso desamortizador, procediéndose o produciéndose la alteración de la misma. Pero en esta arquitectura de carácter residencial ocurrieron importantes ceremonias representativas. Se recibieron embajadas, se recibieron diferentes tipos de personal o de gente, de administradores de la época, de la orden, y en esta arquitectura residencial ocurrió y se celebró una de las ceremonias más interesantes en las órdenes militares, como es la toma de posesión comendataria. Insistir es sencillamente comentarles que en ese tono palatino que va adquiriendo la arquitectura residencial, en esa cita y en esa presencia de dignidades nobiliarias que en un momento determinado adquieren una connotación o adquieren un cierto peso en la estructura de la orden, tenemos que incorporar otro elemento. Paulatinamente, a medida que evocamos y que avanzamos en el periodo medieval, las normas, las definiciones de la orden nos van planteando una relajación de costumbres, nos van acercando a esos comendadores y priores como personas que participaban clarísimamente en los hábitos de la vida cortesana y palaciega, unos hábitos definidos por actividades lúdicas y por actividades también de carácter intelectual. Y el valor de esas casas de la encomienda incluso tuvo un epígono posterior. Tuvo un epígono posterior en un subgénero literario que en época barroca adquirió un especial desarrollo. El subgénero literario llamado de comedias de los comendadores y que les he exteriorizado aquí con una obra que seguro o de la que seguro han oído hablar, de una obra de Lope de Vega titulada Peribáñez y el comendador de Ocaña. En un momento determinado, Lope de Vega hace una descripción de lo que fueron esas casas de la encomienda y nos dice lo siguiente: yo, señor, tengo en casa pobres sargas, no franceses tapices de oro y seda, no reposteros con doradas armas, ni coronadas de blasón y pluma, los timbres generosos. Creo que todas esas evocaciones textuales, arqueológicas, toponímicas y artísticas son interesantes para acercarnos a esta arquitectura que fue y que hoy nos ha llegado en un estado bastante empobrecido. Termino en esta aproximación a las órdenes militares. Personalizando y acercándome a otro capítulo, a otro capítulo donde volvemos a encontrar ese mismo binomio, es decir, institución de órdenes militares, pero también personalismo y deseo memorial. Y ese deseo memorial se va a transmitir
o se evidenció en diferentes propuestas de carácter fúnebre. Propuestas de carácter fúnebre protagonizadas por estas dignidades comendatarias y priorales. Dignidades comendatarias y priorales que animaron o detrás de cuyos proyectos fúnebres encontramos exactamente los mismos criterios que en otras empresas funerarias tan características del medievo. Fama, linaje, pertenencia a una institución destacada. Empresas funerarias donde uno de los elementos más significativos va a ser la afición heráldica, es decir, la presencia de inscripciones, de escudos donde encontramos este doble axioma que les he señalado. Escudos con un importante valor representativo, escudos con un importante valor antropológico, escudos que no solo identifican al finado, sino que lo representan, tal y como evocó Alfonso X en Las Partidas, donde nos dice que la imagen del rey, como su sello en que está su figura, en la señal que trae otros sí sus armas, es su moneda, es su carta, en que su nombre es su nombre, que todas estas cosas deben ser mucho honradas, porque son en su remembranza donde él no está. Este carácter sustitutivo, mágico, va a determinar que las empresas y los signos heráldicos desarrollen o tuvieran un papel fundamental en los proyectos fúnebres. Emblemas heráldicos que en ocasiones facilitaron la reconstrucción de escenografías fúnebres, como nos evocan las miniaturas de la época, emblemas heráldicos fundamentales en las ceremonias memoriales, en las ceremonias de exequias, pero emblemas heráldicas que adquirieron un carácter permanente en diferentes propuestas. Y en este sentido encontramos que las propuestas fúnebres priorizadas o protagonizadas por estos comendadores fueron absolutamente diversas y heterogéneas, adquiriendo diferentes formatos, exactamente lo mismo que estamos viendo en otros planteamientos. ¿Dónde se ubicaron básicamente estos enterramientos? Lógicamente en las iglesias de la orden, en esas iglesias de carácter parroquial. En la iglesia, en ese sentido, por ejemplo, la iglesia de San Juan del Mercado de Benavente, cabeza de la encomienda de Benavente y Rubiales, tenemos un suelo totalmente enlosado con placas de miembros de la orden, como evocan algunos de los ejemplos ahí significados, donde volvemos a encontrar como elemento más personalizado este emblema heráldico de la institución sanjuanista. En otros casos tenemos otros formatos más en volumen, más evidentes. Uno de los formatos más representados o más usados por estas figuras fue el formato de arcosolio. Uno de los más notables es el arcosolio de Fernando de Cárdenas. Recuerdan que les hablaba de él en la primera parte de esta conferencia. Conocemos perfectamente la biografía, conocemos algunos datos de la biografía de Fernando de Cárdenas. Fernando de Cárdenas fue comendador en los últimos años del siglo XV, fue comendador desde 1491, elementos que nos llevan a situar, a contextualizar de acuerdo este enterramiento. Un enterramiento realizado en yeso con un repertorio muy característico, un repertorio formal muy característico del tardogótico. ¿Qué es lo que personaliza este arcosolio? La cruz de la Orden del Hospital, que aparece en el sepulcro propiamente dicho, y la inscripción donde se categoriza la condición comendataria de esta figura. Pero si comparamos este arcosolio con otro situado en la cercana localidad de Olmedo, que en este caso no tiene nada que ver con las órdenes militares, es fácil entrever sus similitudes. Es decir, también o tampoco aquí podemos hablar de un arte específico, sino de una acomodación a los parámetros cronológicos y estéticos del momento.
También tenemos ejemplos más arriesgados o propuestas más arriesgadas. En ese sentido, en esa emblemática Basílica de la Bóveda, el sucesor y el hijo de Fernando de Cárdenas, Pedro de Cárdenas, también en estos comendadores en estos cargos comendatarios acabaron asentando diferentes familias, construyó una capilla privativa. Y es significativo que esta capilla ocupó una posición lateral en el templo, un templo que, como les decía antes, desgraciadamente ha desaparecido, pero un templo que sabemos que era de pequeñas dimensiones, muy atomizado y con una antigüedad muy remota, según dicen los documentos. Es decir, realmente no tenía sitio para otra ubicación esa capilla de Pedro de Cárdenas. Eso sí, como aparece señalado en ese capítulo de la Orden, él se encargó de marcar la jerarquía de este espacio. Y Pedro de Cárdenas acaba adquiriendo no solo el patronato de la capilla, sino el patronato de toda la Iglesia y acaba impidiendo que se levante cualquier otro bulto fúnebre. Quiere marcar claramente, de acuerdo, su protagonismo. ¿Qué es lo que queda de esta capilla? Ha desaparecido el arcosóleo fúnebre, nos queda el arranque de la bóveda y sobrevive la reja de cerramiento, una reja de cerramiento con la inscripción que personaliza a esta figura y con esos escudos heráldicos que les planteaba al principio de la conferencia, donde se alterna esta duplicidad heráldica de institución sanjuanista y miembro de una familia nobiliar. Terminamos este recorrido con otra importante empresa fúnebre. En este caso volvemos a hablar de un protagonista ya mencionado, Diego de Toledo. Diego de Toledo fue prior de la Orden de San Juan. Diego de Toledo fue un miembro de la familia Alba, estuvo vinculado o fue familiar de Fernando el Católico, es decir, dentro de este organigrama sanjuanista tuvo un cierto estatus. Diego de Toledo construyó al lado de la iglesia de Santa María de Horta el conventual de las monjas sanjuanistas, un conventual que realiza y que construye con una intención, con la intención de que en su capilla sea enterrado o fuese enterrado. Poco ignoraba, de acuerdo, Diego de Toledo, que el proceso desamortizador, la construcción en ese convento de una fábrica posterior, acabara prácticamente con la fisonomía de este proyecto, de tal modo que su huella, su impronta personal, solo queda cifrada en dos elementos: en su heráldica, en los escudos, en los emblemas perlantes que hoy todavía sobreviven en la fachada, y en un curioso dibujo de archivo. En un dibujo de archivo que nos evoca la capilla de este edificio, hoy desaparecida, donde se ubican los sepulcros el sepulcro de Diego de Toledo, se nos habla de la reiteración heráldica, de las ceremonias fúnebres vinculadas de acuerdo a este promotor, es decir, hubo obras artísticas y hubo empresas y ceremonias de carácter litúrgico destinados de acuerdo a patrocinar y a promocionar esta figura. A través de todas estas imágenes les he intentado acercar a un panorama, a un patrimonio artístico. Un patrimonio artístico hoy diezmado, es cierto, pero que fue considerablemente importante. Y fue importante no porque fuera prioritario o porque fuera un patrimonio de primera calidad a nivel estético, pero fue un patrimonio cuantitativamente relevante. Cuantitativamente relevante, lo cual nos sitúa en una promoción muy interesante que otorga y que convierte a estas instituciones de monjes guerreros en importantes promotores artísticos. Muchas gracias.
Si son, no son. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Vale. Si alguien quiere preguntar. No se pueden preguntar mucho. Vale. Sí, sí, sí. Sí. Me comentan que... Disculpen. Si hay alguien que quiere realizar alguna pregunta o cualquier comentario. No, la cruz que aparece, lo que ocurre es que tradicionalmente se conoce con el nombre de Cruz de Malta, pero a mí no me gusta emplear la denominación de Cruz de Malta porque es una denominación de época moderna. Andando el tiempo, cuando el establecimiento prioritario de la orden cambia de destino, acaba convirtiéndose la isla de Malta en el centro prioritario de toda la estructura de la orden. Y eso determina que a los caballeros hospitalarios se les acabe denominando caballeros de la Orden de Malta. Pero claro, eso ocurre en época de Carlos I en el siglo XVI. En sentido estricto y en época medieval, lo que compete o en sentido, desde un punto de vista medievalista, es caballeros hospitalarios o Orden de San Juan de Jerusalén. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué hospitalarios? Porque cuando surge la orden en sus propios estatutos y en la ciudad de Jerusalén así existió, nace con una vocación hospitalaria fundamental, algo que todavía en la actualidad, ¿de acuerdo?, mantiene y existe. Y eso que determinó, tampoco es excepcional, pero que la orden del hospital tuviera numerosos hospitales dentro de su patronato. Claro, imagínense si el panorama que les he descrito, el panorama que queda relativo a casas de la encomienda, imagínense cuántos hospitales quedan, pues prácticamente inexistentes. Pero hospitales concebidos básicamente con una de las acepciones, no la única, con una de las acepciones medievales, que es casa de peregrinos, albergue de menesterosos, y eso que determina que muchas encomiendas de la Orden del Hospital se ubicaran en torno al Camino de Santiago y muchos de esos hospitales concebidos no con un sentido sanitario propiamente dicho, sino con este sentido asistencial, estuvieran de acuerdo en ese patrimonio. Pero hospitales que al final acababan siendo como casas domésticas, ¿de acuerdo? Más o menos, pero con esa funcionalidad, con lo cual eso, salvo un ejemplo de una localidad navarra, prácticamente no se ha conservado. Muchas gracias.